Vamos a arrancar directamente con la cuestión internacional, porque vos que sabés mirar bien el mundo, te das cuenta que lo que hizo Trump, te sigo, fíjate cuando arrancamos. ¿Arrancamos? Dale, ¿Ya está? ahí estamos. Que me haga la... Bien, es un gusto. Igualmente, Jorge. No, mira, para arrancar levemente, te digo, la verdad que despunta Donald Trump con el chino al lado, una mojada de oreja a Putin que verdaderamente lo pone a Putin hoy en un laberinto. Y bueno, y simultáneamente es la ruptura de esa creencia que había casi una asociación muy particular entre Trump y Putin. Y aquí me parece que la cosa se complica, porque yo me equivoqué de entrada. Yo pensaba que el tema Siria, por la relación Putin-Trump, se iba a resolver rápido. Y veo que me equivoqué. Quiero creer que verdaderamente fue como consecuencia de ese ataque con armas químicas, que eso no lo pudo perdonar, y vino esta desopilante reacción con los 59 misiles. ¿No es cierto? ¿Qué pasa acá? Y yo sé que vos conocés bien el mundo árabe y sabés que yo más o menos un poco de oído también lo conozco. El ataque fue en Homs, ¿no es cierto? El ataque fue en Homs y desde el Homs salió el ataque a uno de los poquitos de resistencia que tiene todavía el Estado Islámico. Un Estado Islámico que está en retroceso, y al estar en retroceso, casi te puedo garantizar que va a haber muchas explosiones en las capitales del mundo occidental. ¿Estocolmo? Inmediatamente pasó, porque a medida que se repliegan en el territorio, los cuadros que los tienen en distintas capitales, en Francia ni hablar, hay 1.700 que fueron y volvieron, que fueron por Turquía, y lo que pasa que es un problema para Putin, porque el principal sostén del alawita Bashar al-Assad, en gran alianza con los chiitas de Irán, Claro. el gran sostén es Putin, no por relaciones afectivas o ideológicas, sino porque tiene la principal base militar sobre el Mediterráneo en Tartus, que bueno, que la va a cuidar permanentemente. Y ahí hay una zona complicada porque tenés un alawita asociado al chiita iraní, atacado, y una mayoría sunita, que es la que se rebeló, y te diría, y acá seguramente quizá podemos disentir un poco, como consecuencia de la catastrófica intervención americana, que fue consecuencia de la fotografía de las Islas Azores, Claro. que le costó la carrera política a Aznar, a Tony Blair, ¿no es cierto? Déjame ahí Sí. recuperar algo que vos sugeriste al comienzo de tu explicación, que es este nuevo vínculo entre Estados Unidos y China. Hasta las elecciones de Estados Unidos, y yo te diría incluso hasta la toma de poder, parecía como que Estados Unidos se realineaba con Rusia para contener a China. Curiosamente, pocos meses luego de asumir el poder, Trump pareciera girar y limitar un poco la influencia de Putin, fundamentalmente en Medio Oriente, y reinventar su vínculo estratégico con China. Si esto es así, se explica un poco el desplazamiento de Bannon, esta figura tan controversial y clave en el triunfo de Trump, que estaba en el Consejo de Seguridad, queda ahora excluido. Lo corrieron. Pareciera que los sectores más tradicionales del establishment militar, económico de Washington están conteniendo y yo diría influyendo mucho en la presidencia Trump. Y ahora te diría que hay una cierta
seducción extraña de Trump en líderes europeos. Hay como un crecimiento bastante sólido, ¿no es cierto? Que me parece que todos estos datos, en este momento que la Argentina se pone de pie, nuestro presidente, que va a estar el 27, creo que los tiene que evaluar de algún modo, ¿no es cierto? Y que no se limite la cuestión a qué es lo que pasa con nuestro embajador en Estados Unidos, Martín Lustó, que le generó al presidente un contratiempo inesperado, justamente en momentos en que estaba en alza, después de ese ventarrón anímico que fue el primero A, que estaba muy ganador y casi te diría radicalizado y muy fuerte, y esto para hablarlo con vos, que yo también quería consultártelo. Y justo en este momento, a mi criterio, me parece que le produce uno de los acontecimientos más importantes de la semana y de los últimos tiempos con su renuncia. A un presidente que no le gusta que le renuncie. Es cierto. Fíjate, Jorge, ahí que yo me pregunté durante buena parte de estos días qué importancia tiene la renuncia en el vínculo bilateral. Después vemos su importancia doméstica, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo es el artificio? El artificio autónomo, en realidad el maxi kiosco. El maxi kiosco. El maxi kiosco, que es la caja del tercer gobierno radical. ¿No? Pero fíjate que en el vínculo bilateral, hasta hace poco embajador Lustó no había tenido demasiada participación en la definición de los puntos estratégicos. En primer lugar, porque había un vínculo histórico entre ambos presidentes. En segundo lugar, porque la agenda se había sesgado prácticamente a dos cuestiones: lo comercial y fundamentalmente los acuerdos de seguridad, cooperación en la lucha contra el narcotráfico, las cuestiones estratégicas en el sentido más tradicional del término. Estos son temas, digamos, de la hard politics, ¿no? de la política dura. No son temas más afines a una personalidad moderna o posmoderna. Ahora, las consecuencias son mucho más parroquiales, como dijiste vos, ¿no es cierto? Claro. Este es un problema porque es un problema con el principal territorio que maneja el presidente Macri, ¿no es cierto? Pero fíjate que estos dos temas, el comercio y la seguridad, las cuestiones estratégicas, no solamente no son afines a Lustó, sino tampoco son afines a su electorado en Capital. Él no ganaba individualmente estando en una agenda o cercana a una agenda que priorizaba temas, digamos, tan tradicionales de la política diplomática o de las relaciones internacionales. Yo creo que ahí uno puede entender también el apuro por la renuncia, al margen de tal vez su necesidad de protagonismo. No, acá me parece que él lo empomó al presidente, para ser muy sincero. Él tenía información que lo iban a renunciar. Y él es lo suficientemente osado y pícaro como para adelantarse a esa situación. Hoy, que creo que vuela de regreso a Washington, él tuvo una excelente reunión con el presidente. No así con el premier Marcos Peña, que el premier Marcos Peña casi puede ser que en el momento de la posverdad lo persuade a Macri de la gravedad posible, ¿no es cierto?, de esta salida, porque ¿qué van a hacer con este muchacho? Cambiemos se hace en todos los distritos menos en la capital. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, ¿qué va a hacer? Es también un problema para la señora Carrió, que la señora Carrió va a tener que salir a defender los trapos en la capital y seguramente le puede ganar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Lustó? No tiene ningún reparo en perder, tampoco le preocupa perder. Y en realidad cuenta con algo que seguramente a Macri lo tortura un poco, que son 11 años menos. Es un muchacho. ¿Te puedo incluir un matiz ahí? Sí.
Si lo mirás desde el punto de vista del presidente, en este distrito tan singular, donde hay una cultura progre de centroizquierda, que tal vez contextualmente en el momento tan singular del 2015 apostó por Cambiemos, pero no se siente totalmente identificada con las políticas o con el estilo del presidente. En ese distrito tiene la chance Macri de tener su propio partido y a un aliado como la Unión Cívica Radical, con un ex embajador propio, tal vez con otras figuras donde las críticas van a ser seguramente muy moderadas al gobierno nacional. Habrá críticas al gobierno de la ciudad, pero no al gobierno nacional. De ese modo, él desplaza el discurso opositor, digamos, a un porcentaje del 40%, del 35%. No tiene un discurso opositor, pero ya le negaron la interna, se la van a volver a negar, él va a ser candidato. Ya hubo un antecedente muy importante, porque si el peronismo de la capital, con ese puntito y medio que tiene, se lo hubiera dado a Lustó, yo no sé qué pasaba con la carrera política del presidente, porque perdía directamente en su distrito, ¿no? Pero ahora no se juega eso. Ahora se juegan diputados, se juegan legisladores. Sí. Y Macri puede mirar esta elección como una posibilidad de llevarse un par de diputados más que de otro modo irían al peronismo o al Frente Renovador, con Margarita Stolbizer. ¿A quién van a votar en el Parlamento los representantes de ECO, o veremos si se llama de otro modo, el frente que lidere Lustó en estas Se va a tener elecciones? que ser ECO, porque no lo dejan participar de una campaña, ¿no es Van a cierto? seguramente integrar el bloque de Mario Negri y de ese modo van a darle aún más votos al presidente. Y Con lo yo cual, no descarto la posibilidad que Lustó sea candidato a concejal, es decir, a al legislador legislador. por la ciudad y armar un paquete muy importante Bueno. en el lugar. Hablar de Lustó es también hablar de Carrió, pero no para hablar del tema Lorenzetti. A ver. Y claro, porque Lustó, con su movida, prácticamente obliga a Carrió a tener que salir a salvarle los trapos al presidente en un distrito como la capital. Sobre todo porque quizás no tiene otro que pueda rivalizar con Lustó, ¿no es cierto? Santilli. Y Santilli ya es vice. Santilli me parece que está para otra cosa y creo que espera otra posibilidad. Espera quedarse él con el maxiquiosco del artificio autónomo y de pronto, si hay alguna movida, que de pronto es algo que no se debe hablar, que nadie quiere hablar, de la posibilidad que Geniol Rodríguez Larreta vaya a salvar los trapos en un momento complicado, posiblemente en el Ejecutivo, cuando tiene tantos colaboradores fundamentales que fueron colaboradores de él, que son en la práctica los que hoy gobiernan, ¿no? Por supuesto, Lopetegui, Quintana, la dupla, que seguramente son amigos tuyos. Son amigos míos. Por lo que me cuentan. Así es cierto. Tenés buena información. Algo. ¿Sabés, Jorge, que hay una hipótesis alternativa con respecto a Santilli? Como resultado de su pública incomodidad con algunas estrategias del gobierno, muchos piensan que Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, puede llegar a ser reemplazado por Santilli, o alguien me dijo también por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Gente experimentada, con capacidad de diálogo. Qué apasionamiento que tienen por sacárselo de encima a Monzó, ¿no es cierto? Bueno. Mirá que Monzó fue el que les diseñó todo este engranaje que terminó en el tercer gobierno radical. Porque vos sabés que Macri se recibe verdaderamente de candidato prácticamente insustituible cuando le gana en Gualeguaychú, Sí, claro. Sanz, la eterna esperanza blanca, a Morales, ¿no es cierto? Fue, te diría, una participación importante. ¿Y quién diseñó todo eso? Lo diseña alguien
que yo suelo decir que estaba en el tercer anillo del poder Claro. del gobierno y que fue expulsado de ese paraíso. En ese tercer anillo están los tres instrumentadores fundamentales, que son, por supuesto, la gobernadora, a la que me parece que hicieron equivocar en una batalla absolutamente inútil ¿Con los docentes? con el tema docente. Sí, Ahí con el disiento un tema poco, Jorge, ¿eh? docente. Ahí Puede disiento. ser. Y fue ella la que quiso hacerlo, pero me parece que era ella la que estaba en condiciones de darle fuerza a todos y ahora salen como a apoyarla. Pero Y me después parece que se retomemos el jugaron tema la luego. vida para evitar una paritaria nacional que en la práctica, bueno, ahora se la sugiere la justicia. Pero volvamos ¿no? al tema Monsopo. Yo creo que es relevante para entender algo que la gente sabe, pero vale la pena resaltarlo, y es que en el gobierno hay sectores que vienen más de la política, entre comillas, menos de la gestión, que son bastante críticos con algunas decisiones y que ven el proceso electoral tal vez con menos optimismo que los sectores más afines al corazón original del PRO, ¿no? De hecho, una figura clave en el gobierno, al margen de Monzó, en el Poder Ejecutivo, es el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que siendo economista Que tiene un arrancó rol muy bien y sí, ahora está... bueno, pero tiene un rol muy difícil de la negociación con los actores políticos más relevantes de la Argentina, los gobernadores, en sus negociaciones con intendentes, con otros sectores del poder, a los cuales él viene de alguna manera conteniendo y acercando a posiciones de consenso. Esto puede consolidarse en la medida que la economía efectivamente arranque y lleguen los fondos, porque es lo que promete básicamente financiamiento de obra pública u otras cuestiones que son fundamentales para que los ejecutivos lleguen a poder asumir sus responsabilidades. Ahí yo te diría que si hay algún cambio en el gabinete, alguna situación de movimientos o enroques, va a ser muy importante seguir dónde van estas figuras, que no son muchas, pero hasta ahora fueron fundamentales. Claro, pero Monzó, en realidad, todas las leyes que quisieron sacar, las sacaron con Emilio Monzó. Y hoy Emilio Monzó me parece que es un articulador. Sí, claro. En el Congreso se habla con todos. Creo que tiene una muy buena relación. Eso funciona, ¿no? Siendo presidente de la Cámara. Muy buena relación con algunos otros que son proyectos políticos o cartas de intención que le interesan mucho a PRO, por ejemplo, Florencio Randazzo, de excelentísima relación con Monzó. Incluso Massa, que tiene una muy buena relación política, tanto con Monzó como también con la gobernadora, que hoy te diría que es quizás el más afectado por esta polarización exitosa, que me parece que puede caer en un fácil riesgo el gobierno casi como víctima de este éxito, ¿no es cierto? Que es este deseo de construir a la doctora como la alternativa, que en la práctica la polarización está hecha y la doctora es eso, casi como si fuera una retribución de favores, porque vos sabés que también Mauricio Macri era directamente el opositor preferido de la doctora, pero de una doctora que, si le llega a ir bien en la provincia de Buenos Aires, me parece que va a ser un poco más preocupante para todo el esquema argumental. Sin embargo, Jorge, hablando con algunos intendentes, algunas figuras tanto del peronismo crítico de Cristina como de sectores que acompañaron a Cristina hasta el último día, ellos consideran hoy que es relativamente poco probable que Cristina efectivamente corra en la provincia. Sostienen... No tengo el menor dato okay, que me instigue a pensar que no se va a presentar. ¿En serio? No creo, para pesar de muchos que esperan verla presa, muchos de nuestros amigos también incluso, ¿no? Y de nuestros enemigos. Y no, te diría que en ese campo están tranquilos, digamos.
tiene un apoyo firme. Con todo lo que dijeron de ella, si todavía tiene un 30, 32%, un 28% en la provincia de Buenos Aires, me vas a decir, ¿por qué no se va a presentar? Sí. Cuando se la quieren llevar puesta, cuando... ¿Sabes por qué no? Sí, por... Fíjate esto. No me vas a decir que porque sacó una vez el 54%. No, pero yo veo una complejidad en las PASO, que fueron un instrumento, un invento de Néstor copiado de los uruguayos. Acá la habían copiado los santafesinos, los socialistas, para generar una suerte de rueda clasificatoria y entender un poco el peso relativo de los actores. Pero claro, como son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ese voto de ninguna manera compromete el voto real, digamos, de octubre, puede ocurrir que en una competencia entre Cristina y otro candidato, dentro del Frente para la Victoria, un Randazzo, por ejemplo, haya un voto estratégico de votantes de Cambiemos o del Frente Renovador que decidan jubilar a la expresidenta en agosto, dándole su voto a quien quiera sea el candidato opositor a ella. Puede ser. La verdad me parece muy preparado, muy fabricado. Puede ser una trampa, ¿eh? Sí, pero sinceramente no. Más bien te diría pelo, no. Si ella se presenta y Randazzo, que ya tiene un partido para competir por afuera... Randazzo está en un problema. A ver. Porque Randazzo, él, y esto me consta, él dice que no tiene ninguna preocupación por las causas que supuestamente le pueden mover. Pero está el que dice que si se presenta le mueven las causas, y después los que dicen que le mueven las causas si no se presenta. Porque habrás escuchado también que dicen que Clarín, que es un sujeto principal de la historia política contemporánea, tenía un interés... En que participara. Sí, claro. En que fuera, en que participara. El pacto de Chivilcoy. Y lo que está haciendo, lo que hace Randazzo es un tiempista, demora. De pronto es probable que la vieja interna que quedó pendiente entre Randazzo y Scioli se pueda registrar. Muchos otros personajes no hay que puedan ser desde este sector del peronismo, del neoperonismo, si lo ponemos también a Sergio Massa. No hay que olvidarse de Verónica Magario. Catopodis. Me parece que Catopodis no va a jugar en esta, ni Catopodis tal vez es más fácil que Martín Insaurralde le guste animarse, pero quien está más cerca es la oposición que te diría más le preocupa a la gobernadora. La gobernadora sabe y lo dice, yo tengo posiciones ideológicas fuertes que pueden ser Ferrares, claro, Mus y demás. Y hay una oposición territorial que es la que verdaderamente le preocupa, la Matanza. Claro. ¿No es cierto? Que es un lugar bastante significativo y todos ahí, vos sabés cómo son los intendentes, todos miran qué es lo que va a pasar con la doctora. Y vos sabés que los intendentes son habilísimos para entregar las boletas que les conviene a ellos, ¿no es cierto?, con sus listas. Retomemos el tema Massa, porque me parece que es clave en toda esta historia, ¿no? ¿Qué espacio le queda al Frente Renovador en su eventual alianza o coalición con el GEN de Margarita Stolbizer en un contexto de relativa polarización? Mira, en una conversación con Alejandro Fantino, nuestro común amigo, yo dije que bueno, Massa está sujeto a esta frase de Mario Puzo, el autor del Padrino, ¿no? Sos mandíbulo bocado. Y él quiere ser mandíbula, pero me parece que esta polarización casi te diría lo margina, lo aísla, y a él le cuesta más o menos mantenerse vigente en un primer plano. Cuando, desde el punto de vista, si vos querés, hasta ideal, porque acá no sos macrista o doctorista. No, claro. Acá abundan los que quieren otra ventanilla. Así es. Que puede ser Randazzo esa ventanilla. Claro. Pero la ventanilla que está más instalada
es la de un Sergio Massa que siente que esa avenida del medio, en realidad no hay ninguna avenida del medio, ¿viste? Parece la calle angosta del La de una pueblito vereda sola, cordobés. claro. Claro, no hay, te diría, ese espacio, ¿no es cierto? Y creo que tiene él otra contradicción, que es dónde buscar los votos. ¿Buscar los votos de dónde? ¿De los desencantados del macrismo? Los desencantados del macrismo van a votar macrismo porque no quieren saber absolutamente nada con la otra punta de la polarización. O sea, no van a votar tan fácilmente otra cuestión. ¿Dónde puede recoger? En el peronismo, que él tiene una identidad peronista innegable. Ahí voy a disentir un poquito. Sí, ¿Por disentís qué? todo. No, porque tenés razón que los desencantados de Cambiemos tienen como dos causas, ¿no? Su desencanto tiene dos causas. Por un lado, la cuestión económica. Hay una minoría de gente que dice quiero más ortodoxia. No predomina, pero hay un sector mínimo de, digamos, la vieja tradición liberal conservadora. Ya que no decir que ajustemos de verdad. Claro, Dice, ¿no? cosa que Claro. no ha pasado, por lo contrario. Hay una decepción económica de quienes sufren las consecuencias de la estabilización, de la desinflación, el desencanto porque el ciclo económico efectivamente se desaceleró mucho y no hay por ahora ningún indicio de que esto mejore. Tal vez va a mejorar al fin del segundo trimestre, el comienzo del tercero, no lo sabemos, pero la decepción económica es un conjunto de votantes significativo, sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el interior de la provincia, como consecuencia del boom del sector agroexportador, claramente La ahí. Argentina neopastoril funciona. Eso funciona muy bien. Casi diría es lo que mejor funciona. Claro. Ahora tenés otro desencanto, que me parece que es de una naturaleza más compleja para el presidente y sin embargo, en principio no tiene costos electorales. Son los desencantados de Avianca, los desencantados del Correo, los desencantados por problemas de conflicto de interés, algunos exagerados podrían Que decir es lo que sospechas. lo asocia también a la doctora. Yo escribí una nota que se llama Fábula del padre vivo Sí, claro. y del marido muerto. Claro. Los dos están también asociados porque sus catástrofes, sus inconvenientes, sus dificultades son de origen familiar. Pero el punto es el siguiente, Jorge. El votante desencantado, su potencial por la cuestión de los conflictos de interés. ¿A quién puede votar en este turno electoral si no a un candidato de Cambiemos? Bueno, por eso mismo te digo, el desencantado del macrismo, ¿Va a votar al macrismo? ante la posibilidad de la doctora, prefiere el macrismo. Claro. Y se ve el primero que lo fortaleció tanto al presidente y demás, muestra dos cosas para mí fundamentales, que es la inteligente polarización, riesgosa, ¿no es cierto? Y la potencia que tiene el antiperonismo todavía en un sector clave de la Argentina, de una Argentina, yo te sugiero la lectura de la nota mía de hoy, que es la Argentina blanca y la Argentina morena. Sí, claro. Esas dos Argentinas casi irreconciliables, que casi tendrían que tener hasta embajadores hoy, porque bueno, porque están ahí, te diría, a la vista. Y me parece que aquí es donde le chinga el presidente, porque la verdadera fusión, la verdadera misión de un estadista es tratar de engarzar estas dos Argentinas que son, qué sé yo, esa Argentina del blanco que paga los impuestos, que moviliza la economía, que la tonifica, que consume, y aquel otro que parece que hoy es en algunos aspectos la representación del mal y confunde tanto a nuestros colegas, los comunicadores, que no saben cómo hacer para entrarle, no saben cómo hacer para reprimirlo, no saben cómo hacer para desarticularlos. Pero fíjate que es una paradoja eso, Jorge, porque mirando el presupuesto votado por el Congreso y medidas para algunos sorprendentes de este gobierno, por ejemplo, en materia jubilatoria, este es un gobierno que tiene un compromiso con el gasto social
elevado. Para algunos sorprendentes, Por ¿no? supuesto. O sea, es una Se prioridad. hizo de todo. Pero la verdad, se comportó Macri con los que presuntamente son los derrocadores como un angelito de Dios. Así es. ¿Entendés? Le dio mucho más de lo que le hubieran dado otros. Incluyendo los sindicatos. Pero bueno, pero ¿qué querés que hagan los sindicatos? Los sindicatos tienen que defender la suya. No, por supuesto. ¿Entendés? No podés cuestionar como se han cuestionado en casi todos los programas periodísticos el mero recurso de este episodio último que fue para algarabía de la izquierda, porque en realidad la izquierda morenista es la que se queda con todo el protagonismo y el paro que arman... ¿Morenista por Nahuel Moreno o por...? No, por Guillermo, Por no, Guillermo. por Nahuel Moreno, por Nahuel Moreno, en serio, la izquierda, que lo que pone son palos y organización, se quedan con el protagonismo. Si hoy mirabas la televisión extranjera, veías que arrancaban con Siria, seguían con Estocolmo, tercero Venezuela y cuarto aparecía en todos los televisores del mundo los muchachos del trotskismo peleándose con la gendarmería, que la gendarmería está para otra tarea. La gendarmería no está para pegarse palazos con el trotskismo, pero tiene que ver con la patología, un Sí, poco de la claro. cuestión de las fuerzas de seguridad, Claro. ¿no es cierto? Retomemos un segundito. Lo que vos quieras. No, porque me quedó a mí pendiente una pregunta para hacerte, vinculada a esta idea de la Argentina blanca y la Argentina negra. Pues leí... Morena. Bueno, morena. Porque eso supone que este es un país latinoamericano promedio, ¿no? Donde hay diferencias no solamente, digamos, étnicas o de color, sino sociales, culturales, profundas, ¿no? Claro. Eso se da en una Argentina, Jorge, y vos y yo somos frutos de esa Argentina, donde la clase media, históricamente, fue un actor extraordinariamente central, fundamental, gracias a la educación pública, a la salud pública, a un conjunto de mecanismos de movilidad social ascendente que nos permitieron realmente hacer una carrera, Claro. hoy tal vez irrepetible, pero que para los que nacimos hasta la década del 70 yo creo que era algo de alta probabilidad. Me sorprende entonces que esa Argentina de clase media esté tan diluida, que haya perdido importancia en la definición de esta clase de conflictos que vos marcás, que tal vez no se expresan políticamente aún, pero es una buena metáfora tuya el 1 de abril versus las movilizaciones que tuvimos en demasiado a la marzo, vista. ¿no? Ya Eduardo Mallea, acordate, hablaba de la Argentina invisible, de la Sí, claro. Argentina secreta y demás. En los 60 fue eso, ¿no? El problema son los pobres. El problema son los pobres y el problema es la impotencia, la incapacidad que tuvo la clase dirigente argentina para tomar el tema de la pobreza real. Yo creo que el mejor que lo vio esto fue Ezequiel Martínez Estrada, ya que estamos... Sí, claro. ¿Te acordás que Ezequiel Martínez Estrada, que te recomiendo un libro excelente que se llama La amargura metódica? Eso no lo leí. No, es una biografía crítica sobre Martínez Estrada, que es fundamental. Martínez Estrada, que esto viene a cuento de lo que fue el peronismo. Martínez Estrada fue un gran opositor Sí, claro. del peronismo, pero después, cuando cae el peronismo, ve lo que viene y el tipo tiene esa reflexión en uno de sus libros. El peronismo nos muestra toda la casa. Estábamos acostumbrados a ver la biblioteca y el living. Y es todo lo que vino después, que es producto de la inmigración interna, Sí, claro. que es producto de la captación también de sectores desfavorecidos de los países limítrofes, que eso a veces es un generador de la xenofobia más estúpida en algunos dirigentes políticos que incluso yo respeto, pero bueno, hay otra Argentina con otras cuestiones, y yo no quiero pensar que en la Argentina sobran 15 millones de tipos. No, al contrario. ¿Entendés? Y lo que me parece que tiene que hacer que el presidente, y yo no quiero caer en la chicana fácil del tema, del chori y toda esa cosa tan emblemática, que desfigura directamente una realidad.
Me parece que el presidente y la clase política tiene que ver cómo engarza, cómo integra esa Argentina. Por supuesto que esto es mucho más importante que pelearnos por ver quién es el No, por responsable de supuesto. que eso exista. Si yo fuera, qué sé yo, un teórico del antiperonismo, te digo, la culpa la tienen de todos los peronismos, porque si vos te acordás, Sí. ya que estamos y hablamos de intelectuales, aquella novela maravillosa de Mario Vargas Llosa que se preguntaba cada rato cómo fue que se jodió el Perú, Sí, claro. cuándo fue que se jodió el Perú, cuándo se jodió la Argentina, se jodió en el 45 en Yalta, se jodió en 1930 con Uriburu, se terminó de joder en 1943. ¿Te puedo responder a eso? No se jodió nunca la Argentina. Bueno, La Argentina está en un proceso natural de desarrollo, de aprendizaje, que nunca es lineal, que nunca te va a dar un resultado concreto. Ningún país llega y se estabiliza y no sufre convulsiones o conflictos. yo puedo estar de Dame un acuerdo con caso de un vos. país que... Puedo estar de acuerdo con vos, pero es un coro de lamentos de lo que la Argentina era y lo que la Argentina es. Bueno, Y es entendible porque hay perfecto. 60 años de estancamiento, reversión del desarrollo, sensación de que países con mucho menos recursos naturales y sobre todo capital humano que nosotros progresaron mucho más en las últimas décadas, que yo creo que es una lectura real, pero tal vez parcial en términos históricos. Recordarlos, por ejemplo, colegas nuestros que miraban a Chile con admiración, o hasta hace poco Brasil. Ver en Chile hoy un país con una clase media emergente, que como todo país de clase media, demanda acceso a la educación, a la salud, a otros bienes públicos a un precio razonable, y ver en Brasil el emblema de un sistema cleptocrático que no era visible hasta hace pocos años y que llevó a lecturas un poco superficiales. La peste de transparencia vino por ese Bueno, lado, exacto. como decíamos. Y cuando yo te digo, que a veces me dicen que yo soy muy crítico del presidente, yo digo que el presidente es un excelente producto de importación, ¿Por qué es de eso? exportación, Ah. de exportación. Porque es en un momento como este del mundo, un tipo, qué sé yo, bien plantado, formación de ingeniero, está por el libre mercado, la apertura de la Argentina al mundo, que en realidad es oral, Sí, claro. hasta ahora es absolutamente verbal. No hay apertura, no podés comprar grandes cosas importadas, No hay apertura no se puede comercial. exportar absolutamente No. nada. Hay apertura financiera, pero no comercial. La ¿no? apertura financiera son capitales de los que no tenemos que hablar mucho, que son los que vienen. Lo No. pongo, y la Argentina está en terapia intermedia, pero todavía se le puede sacar sangre. Claro. ¿No es cierto? No hay apertura al mundo. Hasta ahora es casi todo, te diría, cosmetológico, cartas de intención, y para comprenderlo, y porque no se puede, y ahora es la elección, y ahora hay que ver cómo es que sale. Después son todas las excusas. Uh-huh. No llegan inversiones porque no la meten presa la doctora. Eso es una Todas esas tonterías que se dicen. En realidad no llegan inversiones porque no está para que lleguen inversiones. ¿Viste? Como alguna amiga mía que se quejaba porque estaba sola, no tenía hombres. Y me decía, pero te miraste cómo estás. En serio, mirate cómo estás. En serio, es insoportable, te pusiste muy cargosa. No te podés quejar por esa falta. ¿No es cierto? En el estado actual de la Argentina, que ayer prácticamente hubo, casi te diría, una cuestión simbólica, el país parado, que en realidad sobreactuado un poco el tema dramático de la calle por la presencia de la izquierda, que es la que se quedó con todo el protagonismo. Así es. ¿No es cierto? Como vos sabés, una izquierda sin gran peso electoral, pero con una capacidad y una unidad de concepción muy fuerte, y que bueno, que está ahí y que es aliada ocasional hoy de la burocracia, como la llaman ellos, sindical del peronismo, y son a los que quieren desplazar. Digamos, ese momento de Argentina, y después estaba la otra Argentina ilusoria, la Argentina verbal, la Argentina de las intenciones, encerradita ahí en Puerto Madero, con el mini Davos Uh-huh. de utilería,
que te diría que está bien, es muy importante, pero vos sabés que sinceramente para atraer inversores no tenés que hacer minidad, vos sabés que todos con una buena computadora, todo el mundo sabe lo que hablamos acá, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pasa en Argentina, ¿no es cierto? Son, yo creo, eventos que te permiten identificar algunas posibilidades de negocios. Son condiciones necesarias, no suficientes. Si no generas un buen clima de inversión, si no hay negocio en serio, podés hacer 20 reuniones y nadie va a invertir. Pero con la reputación tan mala que tenía la Argentina hasta hace poquito, con la desconfianza que generó el país, yo creo que esto permite realmente generar Por eso te estoy diciendo del vínculos buen muy buenos. producto de exportación que tiene que ver con el presidente, que si tuviera un poco más de sustancia, de política, de verdad, ¿entendés? Y un poco más de... Ahora, aparentemente, y esto también es para debatirlo, parece que hay un nuevo Macri, un Macri más fortalecido, Hablemos de casi eso. como el increíble Hulk. No, bueno, no está disfrazado de verde, pero hay un punto ahí, Jorge, que vale la pena mencionar desde el punto de vista cuantitativo de los sondeos. Macri tuvo un muy mal mes de febrero, razonable. En marzo, al final del mes, empezó a recuperarse y en estos días que va de abril, bueno, te diría que claramente lo peor ya pasó y abril viene con algunos brotes. Curiosamente, Sí, el otoño trae brotes de primavera, ¿no? Alprín tuvo ese famoso artículo, Canción de Otoño en Primavera, y algo al revés pasa ahora, ¿no? Ahora, como vos sabés, todos los problemas que tuvo fueron todos goles en contra. Sí, Digamos, fueron goles en contra que se intentaron presentar como producto de una diabólica confabulación de tipos que lo querían derrocar. En realidad, no sabía cómo salir de algunos temas elementales. ¿cuáles, por ejemplo? Todos, correo. El correo no lo supieron explicar. No supieron explicar una cuestión elemental que yo digo que es para una novela de una miniserie de Netflix. ¿Ves? Cada vez que hablo de esto siempre... el problema del correo, que es un juicio entrecruzado, argumentaciones absurdas. ¿Por qué no lo resolvió el kirchnerismo en 12 años? Muy simple, porque Franco y Kirchner eran como Thompson y Williams, hermano, andaban muy bien juntos. Si yo hoy fuera, qué sé yo, un hermano de Macri con intereses en la cuestión del correo, con el juicio que le hizo al Estado después que le expropió Kirchner, seguramente me enojo con el presidente. Pero poner otro punto de vista, Jorge, sabiendo que este era un tema tan complejo, que la privatización originalmente fue compleja. Por supuesto, si esto es Chabrán, hermano. Bueno, por eso te digo. Es don Alfredo, Claro, ante todo, y don Franco Macri, que estamos en emergencia intelectual. Algunos dicen que se quedó con un clavel bastante importante que le dejaron al muerto, ¿no es cierto? Y que muchos creen que muerto Chabrán se murió también la deuda. Pero bueno, ahí ¿qué es lo que hubo? Ineptitud y unos problemas de comunicación extraordinarios en un gobierno que se jacta precisamente de su buen manejo de la comunicación. Se enredaron con Avianca, que verdaderamente fue una tontería. ¿Cuándo es que el presidente, según mi información, se pone mal? ¿Cuándo? El 1 de marzo. ¿Con el discurso? Cuando va a dar el discurso sobre el Estado de la Nación y el fiscal Dilelo lo engancha, lo imputa por el tema Avianca, junto a Efromovich, que es un tipo que lo vigila la SEC en los Estados Unidos y demás. Y es muy difícil. Y es muy difícil cuando se hizo tanta política de Comodoro Pi, tanto Comodoro Pi en la política, que muchos de nuestros colegas están entusiasmados como si el análisis político pasara solamente por Comodoro Pi, que es donde confluyen las offshore con la berretada de la hotelería. Y es en Comodoro Pi donde también se unen todas estas cuestiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si quien denuncia es Stolbizer
Zubik o Graciela Ocaña, estamos ante un acto de arrojo republicano. Ahora, si te invoca Tagliade, te invoca Darío Martínez, los muchachos también claro. aprendieron. Por supuesto. También aprendieron y juegan. Y me parece que Macri se da cuenta que tiene ya una acumulación de causas bastante importante. ¿No es Para un cierto? gobierno que se había comprometido en la cuestión de la transparencia, que se quería diferenciar precisamente del kirchnerismo en estas cuestiones, ¿no debería haber dispuesto algún mecanismo más una efectivo? audacia infinita e ilimitada. Si te llamás, si tu apellido es Macri y querés hacer una cruzada por la transparencia, y hermano, la verdad, Bueno, pero el como doctorado... cruzada es admirable, si vos querés, pero tenés algunos pecados de origen. Está bien, pero justamente por eso, ¿no debería haber el gobierno dispuesto mecanismos más contundentes para evitar conflictos de interés? Digamos, esto era algo que tal vez era relativamente Era previsible, se claro. sabía. Se sabía, como, digamos, si hubieran encontrado en todos estos dramas la salida que encontraron con el gran salvador que tiene Macri, que es Marcelito Mindling que se queda con el tema IEXA y hoy prácticamente es el empresario más importante, el más ganador, si vos querés, de la Argentina actual. Y ahí se resolvieron bien un tema de IEXA que, pobre el Tano Calcaterra, un tipo que también es casi una figura, te diría, intachable, querido por todos y demás. Y bueno, ¿y cómo haces vos para ser empresario cuando todo el mundo cree que sos un testa? Que sos un palo blanco, como se dice ahora, ¿no es cierto? Tenías el tema de Brecht, que el tema de Brecht, vos sabés, eso sigue. que está sin terminar. Ahí estamos otra vez de acuerdo. Sí, eso hay muchos que están verdaderamente asustados. Hasta ¿no fin de junio hay como una especie de amenaza latente. Según mi información, a mediados de año, un poco antes, creo que algunos políticos van a tener que preocuparse más. Empresarios todavía. también. Y por supuesto, pero si esa se convirtió en una sucesión de alcahuetes premiados, que todos cuentan todo, y que me parece que en algún momento, como hablamos acá, en Brasil van a tener que poner alguna línea de corte. Parece que no, ¿eh? Yo sé que no, por supuesto, pero... eso lo dice este señor Moro, que casualmente el mismo día que se fotografía con Lorenzetti y con Bonadío, se mandan este procesamiento en la doctora que en la práctica la salva, porque casi te diría, se queda, el de los sauces. Es competente, claro, porque ahora ¿cuál queda? Más o menos el de Otesur. Pero yo intenté averiguar y están tranquilísimos que les parece que por un año no van a tener grandes problemas. Ojo, queda la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman. Y ahí te digo que en función de información... Ahí me parece que tienen muchos más argumentos defensivos. ¿Vos sabés qué es lo que yo pienso? ¿En la denuncia o en la muerte? En las dos cuestiones. En las dos cuestiones que tienen argumentos defensivos. Lo de la muerte va a ser muy difícil... una prueba que sea más o menos contundente. Ojo los llamados. Y lo otro, lo que tiene que ver es, hay una discusión que es si es justicializable una medida de política exterior aprobada casi a libro cerrado por los senadores y por los diputados, ¿no es cierto? Ahí tiene, si vos querés, argumentos para más o menos zafar, como en el dólar futuro. Sí. El dólar futuro está hecho para que la doctora se luzca. Sí. Debe pedir que empiece mañana, si vos querés, esa cuestión. O sea, bajo juicio oral eso, ¿eh? Claro, pero en lo que se preocupa mucho Mauricio y el PRO en decir, nosotros somos distintos, no somos eso. Todos los problemas que tuvo en febrero, y bueno... Pero retomemos la idea del presidente diferente a partir de ese discurso, el 1 de marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias. El presidente se pone distinto después del 1 de abril. Lo de marzo, según mi información, se sintió desguarnecido. Se sintió
que estaba a merced de cualquier fiscal. ¿Te acuerdas que Peña estuvo en la Cámara de Diputados, en el informe que tiene que hacer el jefe de gabinete, y se lo vio Y también? se lo vio también muy fogoso. Desconocido esa Y personalidad demás, claro. Desconocido, pero él eso lo sabe hacer. Como jefe de gabinete, como premier, Sí. esa es una de sus principales virtudes, si vos querés. Esa cuestión que tiene que ver con la ideología, con esa especie de tendencia al diálogo, cuando vos sabés que él dialoga con sus colaboradores y con su secretaria. No hay tanto diálogo, digamos. Pero Mauricio, según mi información, recibe un gran espaldarazo por un acontecimiento que Peña no aprobaba, que Peña decía que era parte de la vieja política, que tuvo que ver con esa concentración de un apoyo, te diría, superior al esperado. no solamente superior al esperado, sino que lo sorprendió. Y acá me parece que es riesgoso que él verdaderamente se sienta excesivamente ganador y que crea, por ejemplo, que por esa concentración hoy tiene el control de la calle. No, eso no es así. Ahora, ¿sabes que ahí hay, siguiendo esa línea, una advertencia para el gobierno? Porque este es un gobierno que, si mirás la agenda, sobre todo institucional o de reformas políticas, fue más bien tímido y con pocos resultados. La única reforma que impulsó más o menos seria fue el cambio en el sistema de votación con la boleta única electrónica, que quedó en la nada. Que es un negocio pendiente. Bueno, quedó en la Hay nada. alguna gente entusiasmada con que eso salga, ¿no? Eso finalmente salga. Quedó en la nada y no hubo ninguna otra reforma política. Y la verdad que lo que reclamó, por lo menos parte de la gente, que no solamente en la ciudad, en muchos puntos del interior también salió a la calle, es república, democracia, una justicia más independiente, digamos. Son reclamos prepolíticos, no se discutía medidas de política, sino reglas del juego. Te propongo una interpretación un poco jugada, pero y es la siguiente. La marcha del 1 de abril se dio al día siguiente del cierre del blanqueo. Y en parte, no sé si esto obviamente no puede generalizarse, pero mucha gente que salió a protestar había blanqueado. Y tiene preocupación ahora porque la AFIP efectivamente sabe los recursos que tiene. Sí, por supuesto. Y ahora hay un riesgo, y es ¿qué van a hacer con esa plata? Por más que la dejes en el exterior, hoy esa marcha fue legitimada y fue hecha fundamentalmente por la marcha del 24 de marzo y por la sucesión de concentraciones.